Dentro de poco, Spider-Man vuelve al cine. Y como pasa cada vez que el trepamuro regresa a la pantalla grande, volvió una discusión que los fans llevan teniendo desde hace más de 20 años. Una discusión que parece imposible de terminar. ¿Quién fue el mejor Spider-Man? Para algunos la respuesta es obvia. Tobey Maguire fue el Spider-Man definitivo, el héroe que marcó una generación entera y nos dejó algunas de las escenas más icónicas de la historia. Para otros, el verdadero Spider-Man siempre fue Andrew Garfield, más ágil, más sarcástico y mucho más parecido al personaje que leíamos en los cómics. Y después está Tom Holland, el Spider-Man más exitoso de todos, el que creció dentro del universo Marvel y terminó convirtiéndose en la cara de la nueva generación de fanáticos. Y la verdad es que cada uno tiene argumentos bastante sólidos para defender a su favorito, porque si algo logró Spider-Man en el cine fue hacer que tres actores completamente distintos dejaran una marca imposible de ignorar. Cada uno tuvo sus aciertos, cada uno tuvo sus errores y cada uno representó una parte diferente del personaje. Pero mientras preparaba este video me encontré pensando algo que nunca se me había ocurrido. Capaz el problema no es elegir cuál de los tres fue el mejor. Capaz la pregunta está mal planteada desde un principio, porque cuando analizamos a estos Spider-Man más de cerca te das cuenta de algo muy curioso. Hay cosas que Tobey hizo mejor que nadie, hay algunos aspectos de Andrew que los otros nunca pudieron igualar, y hay curiosidades de Tom Holland que simplemente no existían en las otras versiones. Entonces, si cada uno representa una parte distinta del personaje, ¿qué pasa si ninguno es realmente el Spider-Man perfecto? ¿Y si la versión perfecta de Spider-Man nunca existió? ¿Y si el Peter Parker ideal estuviera repartido entre los otros tres? Por eso hoy vamos a analizar a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Vamos a comparar sus películas, sus versiones de Peter Parker, sus momentos más importantes y todo aquello que los convirtió en personajes tan queridos. Porque después de 20 años de películas llegó el momento de responder a una pregunta que sigue divirtiendo a millones de personas. ¿Existe realmente el Spider-Man perfecto? Antes de hablar sobre quién fue el mejor Spider-Man, primero tenemos que responder una pregunta mucho más importante, porque cualquiera puede usar la máscara, cualquiera puede tirar telarañas, cualquiera puede columpiarse entre edificios y salvar personas. Pero Spider-Man nunca fue solamente eso. Desde su creación en 1962, lo que hizo especial al personaje fue algo mucho más simple. Atrás del traje siempre hubo un chico común, tratando de sobrevivir a una vida que parecía empeñada en hacerlo sufrir. Y si vamos a comparar a los tres, entonces tenemos que empezar desde la base de todo, Peter Parker. Cuando Spider-Man llegó al cine, por allá en 2002, el género de superhéroes era completamente distinto. Hoy estamos acostumbrados a ver dioses, multiversos y amenazas capaces de destruir universos enteros. Pero en aquel momento Sam Raimi entendió algo fundamental. La gente no iba al cine solamente a ver Spider-Man, iba al cine para ver a Peter Parker convertirse en Spider-Man. Y por eso es que la versión de Tobey logró conectar con tanta gente. Su Peter Parker era tímido, inseguro y muchas veces incómodo. No era popular, no era carismático, no parecía alguien destinado a convertirse en un héroe. Y justamente por eso funciona, porque representaba a un chico común enfrentándose a problemas que todos podían entender. Las dificultades económicas, la soledad, el rechazo y el amor imposible, pero sobre todo la culpa. Esa es una de las razones por las que tantos fans siguen defendiendo esta versión por más de 20 años. Tiene que ver con algo que va mucho más allá del traje. Tobey transmitía una sensación de que Peter Parker estaba cargando con el peso del mundo sobre sus hombros. Cada decisión tenía consecuencias, cada error dejaba cicatrices, y cada victoria parecía costarle más que a cualquier otro héroe. Como decía el escritor Victor Hugo, la melancolía es la felicidad de estar triste, y pocas versiones de Peter Parker capturaron tan bien esa mezcla constante de esperanza y sufrimiento como la hizo la de Tobey Maguire. Sin embargo, casi 10 años después, apareció una nueva versión que intentó hacer algo completamente distinto. Andrew Garfield no quería ser el mismo Peter Parker, y probablemente tampoco podía hacerlo, porque el mundo ya había cambiado y el público también. Su versión era más segura, más rebelde y mucho más expresiva. Mientras Tobey parecía esconderse del mundo, Andrew parecía desafiarlo constantemente. Y ahí es que nació uno de los debates más grandes de la historia del personaje. Muchos fans sentían que Andrew era demasiado atractivo como para ser Peter Parker, demasiado confiado, demasiado popular, pero otros argumentaban exactamente lo contrario, que por primera vez estaban viendo a un adolescente real. Un chico inteligente, algo torpe socialmente, pero lejos de la caricatura del nerd que Hollywood había repetido durante años. Lo interesante es que ambas posturas tienen algo de razón, porque Andrew Garfield tomó algunos elementos clásicos del personaje y los reinterpretó para una nueva generación. Su Peter Parker seguía siendo un joven marcado por la pérdida, pero que enfrentaba sus problemas de una manera completamente diferente. Era más emocional, más impulsivo, más humano en algunos aspectos.
Y tiempo después fue donde llegó Tom Holland. Y con él apareció una pregunta que ninguno de los otros dos había tenido que enfrentar. ¿Cómo se ve Peter Parker en el siglo XXI? Porque Tom ya no vivía en un mundo donde Spider-Man era el único héroe. Vivía rodeado de vengadores, tecnología imposible y amenazas globales. Sin embargo, debajo de todo eso, seguía existiendo algo familiar: la inseguridad, los errores, la necesidad constante de demostrar que estaba a la altura de las circunstancias. Y yo pienso que acá está lo más interesante de esta discusión, porque mientras más analizamos a estos tres Peter Parker, más difícil resulta elegir al mejor. Tobey representó el sacrificio, Andrew representó la humanidad y Tom representa el crecimiento. Tres versiones distintas, tres generaciones distintas, tres formas completamente de entender al mismo personaje. Pero si Peter Parker es el corazón de Spider-Man, todavía nos falta por analizar algo igual de importante. Porque una cosa es quién sos cuando te sacás la máscara, y otra muy diferente es quién sos cuando te la pones. Y cuando entendés eso, todo empieza a tomar un rumbo muy diferente. Porque si Spider-Man nace de la consecuencia, entonces la pregunta ya no es quién lo interpreta mejor, sino cómo reacciona cada uno cuando esa consecuencia deja de ser una idea y se convierte en algo que los acompaña durante todos los días. Porque todos comparten el mismo origen, pero ninguno carga con el mismo tipo de peso. En el caso de Tobey, la consecuencia se transforma en culpa permanente. Y cuando entendés eso, todo empieza a cambiar. Porque si Spider-Man nace de la consecuencia, entonces la pregunta ya no es quién lo interpreta mejor, sino cómo reacciona cada uno cuando esa consecuencia deja de ser una idea y se convierte en algo que los acompaña todos los días. Ahí es donde se separan Tobey, Andrew y Tom, porque todos comparten el mismo origen, pero ninguno carga con el mismo tipo de peso. En el caso de Tobey, la consecuencia se transforma en culpa permanente. Su Peter Parker no avanza como alguien que supera lo que pasó, sino como alguien que intenta compensar algo que ya está perdido desde un principio. Cada decisión está atravesada por un instante inicial, como si el pasado no fuera un recuerdo, sino una presencia constante que lo acompaña en cada acción. No es un héroe que se mueva con libertad, es un héroe que calcula cada paso como si el mínimo error pudiera volver a repetir todo lo que ya ocurrió. Incluso cuando hace lo correcto, nunca hay una sensación completa de alivio, porque en su mundo la responsabilidad no termina cuando salva a alguien, sino cuando deja de pensar en lo que no pudo evitar. Pero Andrew Garfield lleva esa misma consecuencia hacia un lado completamente distinto. En su versión, la consecuencia no se convierte en silencio interno, se convierte en impulso. Su Peter Parker no se queda quieto frente al dolor, lo transforma en movimiento constante, en necesidad de reaccionar, de responder, de no dejar que nada lo frene demasiado tiempo. Donde Tobey absorbe, Andrew expulsa. Donde Tobey contiene, Andrew desborda. Y eso hace que su Spider-Man sea más inestable, pero también más vivo en términos emocionales, porque no parece un héroe que ya entendió todo, sino alguien que todavía está tratando de no perderse en el proceso. En su caso, ponerse la máscara no es solo aceptar una responsabilidad, también es encontrar una versión de sí mismo que existe cuando deja de pensar demasiado y empieza a actuar. Y eso lo vuelve diferente, porque su Spider-Man no solo carga con el mundo, también intenta no ser destruido por la forma en la que siente. Y después está Tom, donde la consecuencia cambia otra vez de forma, porque su Peter Parker no empieza desde la culpa ni desde la reacción emocional intensa, empieza desde la aspiración. No es un personaje que ya tiene el peso del mundo, es uno que todavía está descubriendo cómo puede pesar realmente. Y por eso su conflicto no viene del pasado, sino que viene del futuro, de querer estar a la altura, de querer ser suficiente, de intentar encajar en un universo donde todo parece demasiado grande para él desde un primer momento. Pero lo más interesante es que en su caso la consecuencia todavía no lo rompe, lo está formando, y ahí es donde la comparación se vuelve realmente importante. Tobey vive la culpa como base, Andrew vive la emoción como reacción, Tom vive el crecimiento como proceso. Tres formas distintas de sobrevivir a la misma idea, que una sola decisión puede cambiarlo todo para siempre. Pero la verdadera pregunta no es cómo viven eso, es qué pasa cuando el mundo los obliga a enfrentar decisiones que ya no pueden corregir. En mi forma de verlo, si hay algo que realmente define a Spider-Man, no son los poderes, los enemigos, ni siquiera el traje, sino los momentos en que la vida los rompe irreversiblemente. Porque cada versión de Peter Parker tiene un punto exacto donde deja de ser una persona común y pasa a ser alguien marcado para siempre, por lo que perdió o por lo que no pudo evitar. Y esos momentos no son intercambiables ni casuales, son el núcleo emocional del personaje. En el caso de Tobey Maguire, ese punto es el tío Ben, pero no como figura narrativa,
sino como ruptura absoluta de la identidad, porque a partir de ese instante su vida deja de tener una línea normal y cada decisión que toma queda atravesada por ese recuerdo, como si el hecho de no haber actuado a tiempo se transformara en una presencia constante que lo acompaña en todo lo que hace. Y por eso es que su Spider-Man nunca se siente libre del todo, porque no actúa desde la elección, sino desde la consecuencia, como si cada vez que dudara volviera al instante exacto donde entendió que hacer nada también es una forma de responsabilidad. Y eso lo convierte en una versión en el que el sacrificio no es un evento, sino que es una forma permanente de existir. En Andrew Garfield, el punto de quiebre también empieza con el tío Ben, se completa con Gwen Stacy, porque ahí es donde el dolor cambia de forma y deja de ser solamente un origen para convertirse en una repetición. Ya no es solamente una pérdida inicial, sino la afirmación de que incluso haciendo todo bien, el resultado puede ser igual de devastador. Y eso lo afecta de manera directa, porque su Spider-Man empieza a vivir con la contradicción de ser alguien que actúa por amor, pero termina enfrentando consecuencias que no puede controlar. Y eso lo lleva a un estado emocional distinto, donde la máscara no es solo una responsabilidad, sino también un refugio. Porque cuando la usa, no está escapando de su vida, sino está intentando sostenerse dentro de ella, sin romperse del todo. Porque cuando la usa no está escapando de su vida, sino está intentando sostenerse dentro de ella, sin romperse del todo. En Tom Holland, el quiebre funciona diferente. Porque no existe un único momento que lo defina desde un principio, sino es una construcción progresiva de experiencias que lo empujan a madurar más rápido. Y dentro de eso aparece Tony Stark, como figura clave, no como reemplazo del tío Ben, sino como un símbolo de un mundo mucho más grande. Spider-Man ya no es una decisión individual, sino una parte de algo global que lo supera constantemente. Y esa relación lo marca porque su conflicto no nace del pasado, sino de la presión del presente, y de la necesidad constante de estar a la altura del entorno, donde cada error tiene consecuencias mucho más grandes de las que puede procesar a su edad. Y ahí es donde todo conecta, porque Tobey es la culpa que nunca desaparece, Andrew es el dolor que se repite y Tom es el crecimiento que todavía no terminó de formarse. Tres formas distintas de ser golpeado por el mismo destino. Si querés entender quién es realmente el mejor Spider-Man, no tenés que mirar sus poderes ni sus peleas, sino algo mucho más incómodo que eso. Tenés que mirar las decisiones que toman cuando ya no hay forma de volver atrás, porque ahí es donde el personaje deja de ser ideal y se convierte en consecuencia pura. En Tobey eso se ve en cada aspecto de su vida, porque Spider-Man no solamente es ponerse el traje, sino es aceptar que va a interferir con todo lo demás, especialmente con Mary Jane y con la responsabilidad de tener una vida normal. Y cada vez que intenta acercarse a eso, la vida como Spider-Man lo arrastra otra vez al sacrificio, como si en su destino estuviera escrito desde ese momento que decidió cargar con una responsabilidad y que eso hace que la versión del personaje viva una tensión constante entre lo que quiere como persona y lo que tiene que hacer como héroe. En Andrew Garfield, la tensión es todavía más emocional, porque sus decisiones no solo están marcadas por la responsabilidad, sino también por el miedo después de perder a Gwen. Cada elección se vuelve más pesada, porque ya no se trata solamente de salvar a alguien, sino de preguntarse si es posible hacerlo sin volver a perder lo que ama. Y eso lo cambia por completo, porque su Spider-Man empieza a dudar de sí mismo incluso cuando hace lo correcto, como si la idea de ser un héroe estuviera acompañada siempre por la posibilidad de otro desastre. Y eso lo convierte en una versión más inestable, pero también más humana, porque cada acción está atravesada por una emoción real, que no siempre puede controlarse. Y con Tom Holland el conflicto toma otra forma, porque sus decisiones no vienen solamente de lo que siente, sino también de lo que otros esperan de él. Especialmente su relación con Tony Stark, que funciona como una guía, pero también es una presión constante, porque en ese mundo ser Spider-Man no es algo que él construye, sino algo que se le entrega antes de que esté listo. Y eso hace que muchas de sus decisiones estén condicionadas por la necesidad de demostrar que puede estar a la altura. Y cuando eso se rompe o cambia, lo que queda no es solo una pérdida, sino la construcción forzada de una identidad más independiente, pero también más dolorosa. Y cuando juntás todo esto, entendés que Tobey vive el sacrificio como una regla de vida. Andrew vive la emoción como el motor de sus decisiones y Tom vive el crecimiento como la obligación inevitable. Tres caminos distintos para enfrentar la misma responsabilidad, pero con resultados completamente diferentes en cada uno de ellos. Y ahí está la verdad que casi nadie quiere admitir. Ninguno es objetivamente el mejor, porque cada uno representa una etapa distinta del mismo. Tobey es la culpa, Andrew el dolor y Tom es el crecimiento. Y Spider-Man es todo eso junto al mismo tiempo. Porque el mensaje de Spider-Man nunca fue quién es el mejor, sino quién logra seguir siendo humano mientras carga con algo que lo supera constantemente. Y capaz por eso seguimos volviendo a este personaje una y otra vez, porque en el fondo todos entendemos lo mismo.
Ser Spider-Man no es tener poderes, sino seguir adelante incluso cuando todo en tu vida te empuja a rendirte. Y si lo pensás bien, los tres no compiten entre sí, en realidad se complementan, porque cada uno muestra una parte distinta de lo que significa ser Spider-Man, y cuando juntás todo eso entendés algo mucho más grande. En realidad no existe un solo Spider-Man perfecto, pero si existiera, estaría formado por los tres unidos, porque el Spider-Man perfecto no es el que nunca falla, sino el que carga con la culpa de Tobey, el dolor de Andrew y el crecimiento de Tom al mismo tiempo. Y capaz esa sea la verdadera razón por la que este personaje nunca deja de ser relevante, porque en cada generación cambia su rostro, pero nunca cambia su esencia. Y cuando llegas hasta acá te das cuenta que la discusión nunca fue realmente sobre el mejor Spider-Man, sino sobre la parte de Spider-Man que vive en cada uno de nosotros. Y por eso este personaje nunca se siente terminado, porque Spider-Man no solamente cambia en cada versión, sino con cada persona que lo mira. Y ahora sí, la pregunta final no es quién es el mejor Spider-Man. Ahora te pregunto a vos, si tuvieras que elegir a uno solo, ¿quién es el mejor Spider-Man de los tres realmente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me gustaría mucho leer sus opiniones. Y sin más, muchas gracias por llegar hasta acá. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene.